Bueno, vamos a continuar con la última parte de programación orientada a objetos. Ya vimos toda la teoría. Vamos a tratar de trasladar esta teoría a la manera práctica, ¿no? Entonces, voy a volver a hacer el proyecto para que no haya dudas. Voy a crear un proyecto, clases, voy a poner clases. Ya sé, mira. Hola, clases. Cerrar esto. Listo. Bueno, entonces tengo aquí mi proyecto principal. Voy a agregar la clase principal nada más. Acuérdense que yo necesito al menos de una clase que tenga el main para arrancar el programa. Entonces, casi siempre yo le pongo principal a esa clase. ¿Okay? A partir de aquí pues, se va a ejecutar todo el programa. Pero bueno, yo lo que voy a hacer entonces es crear una clase. Voy a crear, por ejemplo, la clase alumno. New class. Alumno. ¿Ok? Entonces, esto ya me permite declarar o crear objetos de tipo alumno. ¿Cómo quedamos que yo puedo crear objetos de tipo alumno? Simplemente es el nombre de la clase, como si fuera el tipo de dato, el ID del objeto o identificador del objeto, punto y coma. Hasta ahí que estamos creando la referencia, una referencia de tipo alumno, pero el objeto todavía no existe. ¿Ok? Hasta que nosotros utilizamos la palabra new, alumno, es que del lado derecho de la igualación estamos creando ya el objeto. Al momento que creo el objeto, yo puedo entonces ya decir que alguien haga referencia hacia él y lo que hago es decir que mi referencia apunte a ese objeto. ¿Ok? Y así yo puedo crear pues los que quiera, ¿no? Alumno, ID2, coma, que es la segunda referencia, ID2 es igual a new alumno. Ya tengo dos alumnos, ¿no? Estoy creando objetos de mi clase alumno. Entonces, bajo los pasos que habíamos visto para hacer el diseño de programación orientada a objetos, lo que veíamos es lo primero que yo tenía que hacer, identificar mis objetos, mis clases. Por ejemplo, si es el sistema de inscripción, yo podía decir a lo mejor alumno, una clase y a lo mejor que les gusta, a lo mejor materia, ¿no? El segundo. Entonces voy a crear una clase que sea materia. Materia. ¿Ok? Es igual que acá, ya tengo dos clases y podía crear objetos de lo que yo quisiera. El segundo paso, ya que identifiqué esos objetos, obviamente fue crear esa clasificación y me di cuenta que había alumnos y materias, y por eso creé mis clases alumno y mi clase materia. Y después de eso, de cada uno debo identificar o abstraer sus atributos y métodos más significativos para mi programa. Si mi programa es de inscripción de materias, ¿qué me interesaría saber de un alumno? ¿Me interesaría saber a lo mejor su color de cabello? Pues no, ¿verdad? ¿Qué me interesaría saber? Pues a lo mejor su número de cuenta. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer aquí es declarar como si fueran variables los atributos, poniendo la palabra público. Ahorita vamos a ver qué vamos a ir haciendo, poco a poco. Entonces, voy a poner la palabra pública al inicio para decir que es un atributo. Uh-huh.
Aquí le vamos a poner public, luego el tipo, string, por ejemplo, num cuenta. ¿Ok? Luego public, ¿qué nos interesaría? Calificación tal vez, ¿no? No, nombre. String, nombre, publicó. Y supongamos que nada de esos dos, ¿no? Lo único que me interesa, el número de cuenta y su nombre. ¿Ok? Entonces son dos atributos de la clase alumno. Si yo me regreso acá, le voy a dar guardar. Y sobre los dos alumnos que ya creé, yo puedo acceder a esos atributos con el operador punto. Se pueden ver, ya me aparece aquí nombre y número de cuenta como atributos. Entonces yo a ellos directamente, teóricamente les puedo asignar un valor. Ahí, bueno, nombre, Juan. Por ejemplo, al otro, ID bj punto, que me aparece también su nombre. Pues tengo dos objetos distintos. Y cada uno tiene un atributo, tiene el mismo atributo que es nombre, pero su valor es distinto. De uno es Juan y de otro es María. Puedo acceder a ellos porque yo dejé aquí que estos fueran atributos públicos. ¿Ok? Al momento. Perdón. Entonces les comentaba, ¿no? Entonces, aquí, esta es una forma, por ejemplo, de definir atributos, pero es muy pobre. No estamos haciendo el encapsulamiento debido. Pero bueno, de todos modos ya vimos que al declararlo de esta forma yo ya puedo asignarle valores. Por ejemplo, si yo corro este programa, voy a poner aquí un punto de ruptura, vámonos al debug. Nos vamos aquí al debug. Se ponen a ver, ya aquí en mis variables ya tengo mis dos objetos con sus dos atributos, cada uno de ellos, ¿sí? Y obviamente pues aquí ya yo le puedo asignar el valor a sus atributos de cada objeto. Y ahí está, ¿no? El primer objeto ya tienen el nombre María y en el segundo ya tiene Juan. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, no? Entonces, en vez de yo declarar una variable suelta por ahí que sea nombre de alumno y número de cuenta, mejor los junto en una sola estructura y lo llamo alumno, ¿sí? Entonces lo estoy estructurando en en un solo elemento que es alumno y dentro de él pongo sus atributos, sus variables, pero ya no están las variables sueltas por todos lados y están en una estructura adecuada. Si esto yo lo traslado, por ejemplo, a UML, lo que tenemos que hacer, la batería, denme otro segundo, déjenme ir a conectar esta cosa. Ok, bueno, entonces repito nuevamente, estamos creando una clase que es una estructura de datos que se llama alumno. Entonces lo que yo les comentaba es que podemos, uniendo el tema de UML, ¿cómo vamos a definir la clase? Pues ponemos un rectángulo o cuadrado, ¿sí? En la parte de arriba vamos a poner el nombre de la clase, que en mi caso es alumno, ¿sí? Ahorita lo pongo grande, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo grandote mejor.
Ahí está. Entonces, ponemos la clase alumno, ¿sí? Como un rectángulo, esto ya es en UML, y vamos a poner aquí los atributos que yo tengo, que es, dijimos, nombre y número de cuenta, ¿ok? Entonces, este UML me dice eso, me dice que es una clase llamada alumno que tiene dos propiedades, que es nombre y número de cuenta, ¿ok? Ahora, le voy a poner aquí más porque son públicos, ¿sí? Vamos a regresarnos al código. ¿Ok? Entonces, ya tengo mis dos propiedades. Eso lo que me permite entonces es encapsular. Encapsular, como vimos aquí, estoy encapsulando los dos variables en una estructura de datos que es un alumno. ¿Sí? A diferencia de como lo hacíamos en nuestro programa donde declarábamos por separado cada variable, ¿no? Por ejemplo. Aquí estoy encapsulando como es en la vida real. Cada alumno tiene su nombre y tiene su número de cuenta. Esa es la lógica, ¿no? Lo que está en la realidad es que cada persona tiene eso. Pues eso es lo que yo estoy poniendo en la clase, definiendo en la clase. ¿Están de acuerdo? Ya definido, obviamente yo puedo crear objetos de tipo alumno y acceder a cada una de esas propiedades, ¿no? Aquí yo puedo, por ejemplo, también, ya vimos que le asignamos a María, uh-huh, como nombre del objeto y también como Juan. Y obviamente pues también puedo poner el número de cuenta, ¿no? Y voilà, por ejemplo, ¿no? Y es válido totalmente, ¿sí? Entonces, con eso estamos nosotros definiendo atributos aquí. Yo sé que un alumno, todos los alumnos tienen número de cuenta y nombre, todos en general, esa es la clasificación de alumnos. Pero yo tengo ya dos alumnos aquí y cada uno con su nombre y con su número de cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Entonces, así es como yo defino los atributos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es definir, por ejemplo, un método. Un alumno, por ejemplo, se puede inscribir. Public void inscribir. Inscribir. ¿Ok? Al momento que yo estoy declarando como público esta función, esta función dentro de una clase, estoy hablando de un método. Entonces, en mi diagrama UML, ya puedo decir que aparte de tener mis dos atributos, yo tengo otro método que es público, le voy a poner un más y le voy a poner inscribir, ¿no? Ya tengo aquí mi método inscribir. Uh-huh. Tengo dos atributos y un método. Eso me permite entonces yo poder llamar a la función inscribir desde cualquiera de los objetos de aquí, ¿no? Le puedo poner id2 punto y ya me va a aparecer aquí el método de inscribir. Acá está, mira, inscribir. Listo. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, entonces, ¿dónde veo aquí el encapsulamiento? Bueno, el encapsulamiento, la idea es que si yo tuviera, yo podría tener más variables dentro del funcionamiento del alumno. Yo puedo tener más información, pero que no necesariamente tengo que compartir con mi programa principal. Yo podría poner aquí variables privadas, por ejemplo, edad. Uh-huh. Dirección, por ejemplo.
string. Y por lo tanto, déjame pararla aquí. Si le pongo id 2 punto, pues como ven, no está ni esas dos variables que yo declaré de dirección y edad no me aparecen aquí porque no son públicas. Y ahí es donde ya estoy haciendo el principio que decíamos de encapsulamiento. Los componentes internos de la clase alumno que no quiero que se vean hacia los demás, porque no es necesario que se vean, los puedo poner como privados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el por qué le tenemos que poner público o le tenemos que poner privado a los atributos o inclusive también a los métodos. ¿Sí? A lo mejor para inscribir yo tengo que hacer una consulta, ¿no? Entonces yo tengo aquí private void consulta. ¿Están de acuerdo? Entonces para inscribir a lo mejor yo tengo que hacer una consulta primero. Pero desde principal yo no es necesario que haga una consulta. Entonces por lo tanto no me aparece consulta aquí. Porque es una clase, es un método privado. Es una función privada. O sea, ni siquiera le podía llamar método porque no es un comportamiento que sea visible hacia los demás. Entonces lo único visible de mi clase alumno es inscribir y sus dos atributos, que son los que están ahí. ¿Cómo hago eso? Gracias a la propiedad de encapsulamiento, usando las propiedades de visibilidad de público o privado o en su defecto de protected, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Es, hasta aquí está, creo que más o menos sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia hasta ahorita, chavos? Que encapsulamos tanto funciones como variables, las estamos encapsulando en una estructura que es una clase, pero siguen siendo lo mismo. Pues siguen siendo variables y siguen siendo funciones. Nada más que para que yo pueda usarlas, necesito crear un objeto de ese tipo. Yo no puedo usar el nombre porque ¿de quién es el nombre? Pues es de un alumno. Entonces, si no tengo un alumno, pues no puedo guardar información del nombre. Yo necesito inscribir, pero si no tengo un alumno, ¿a quién inscribo? Entonces, necesito primero crear al alumno para poder inscribir. Necesito primero crear al alumno para poder guardar su número de cuenta o su nombre. Esa es la diferencia, ¿no? De lo que estamos haciendo ahora, a grosso modo, ¿no? Entonces ya vimos de qué se trata de abstraer, que es solamente crear los atributos que veamos necesarios nosotros, públicos, por ejemplo, y encapsulamiento ya vimos que es darle la protección debida. ¿Ok? Para mí ahorita sería lo más importante. Vamos a dejar atrás la parte de poliformismo y, y de herencia, porque ahorita pues realmente no nos interesa tanto, lo puedo retomar más adelante. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa más a mí es más que puedan hacer la abstracción de decir, bueno, estos métodos son los que necesito, estos atributos, y voy a crear mi clase alumno con estos atributos y con estos métodos. ¿Va? Ahora, finalmente, regresando al tema de encapsulamiento, para tener mayor seguridad, lo que se hace normalmente es que no se crean las variables así común y corrientes para crear un atributo. Para eso, normalmente por seguridad, para yo poder modificar los atributos o extraer la información de los atributos de una clase, se usan dos métodos por cada atributo, que se conocen como get y set. ¿Qué quiere decir? Que es pon el valor del número de cuenta, por ejemplo, o trae el valor del número de cuenta. Get y set. Pon este nombre o tráeme este nombre. Tráeme el nombre.
del objeto. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es crear por cada atributo un método get y un método set. Pero como diría Jaimito, para evitar la fatiga, aquí el IDE nos va a permitir hacer eso de forma automática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar la accesibilidad o la visibilidad de estos atributos como privados. ¿Ok? Entonces, para yo poder acceder a ellos, lo voy a hacer a través solamente de dos métodos, que es el get y el set. Para eso, vamos a darle clic derecho aquí a la variable. Nos vamos a ir aquí a source. Y vamos a ver la opción que dice generar getters y setters. Le voy a dar clic aquí. Y me dice, mira, pues tú tienes todos esos atributos, ¿no? O estas variables a nivel clase. ¿Cuáles quieres que se creen sus getters y sus setters? Les dijimos nada más que, dijimos nada más que el nombre y el número de cuenta. Entonces con esto va a crear sus getters y sus setters. Y quiero que se creen públicos, obviamente, para que sean atributos. Lo voy a generar. Y mira, por cada uno, por ejemplo, por el número de cuenta, me creo dos métodos. Get número de cuenta y set número de cuenta. ¿Qué hace get número de cuenta? Get número de cuenta me regresa el número de cuenta. O sea, lo que tiene la variable número de cuenta, la cual ya no puedo acceder porque está privada. Pero también tengo set número de cuenta. Set número de cuenta, ¿qué hace? Pues actualiza el valor del número de cuenta. Pero ya no es directo, lo tengo que hacer a través de un método. Eso me da más seguridad. Los getters y los setters me dan más seguridad. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, voy a quitarlo aquí. Voy a quitarlos. ¿Sí? Entonces, mis dos variables, lo que hice, mis dos atributos, voy a cambiarlos de públicos a privados. Por lo tanto, al ser privados, se pueden ver aquí, pues ya me marca error, porque ya no puedo acceder a ellos. Entonces, la única forma que vamos a acceder a ellos es a través de cada uno de ellos vamos a crearle su get y su set. O sea, dos funciones. Le van a dar clic derecho aquí, le van a dar en source y le van a dar en getters y setters. Generar getters y setters. ¿Ok? Les abre esta ventana, seleccionan cuáles son los atributos que van a generar con getters y setters, es el nombre y el número de cuenta, y aquí me dice que los va a crear. Y bueno, ya por default me dice que son públicos. Le doy generar y aquí está, ¿no? Entonces ya me generó get número de cuenta, set número de cuenta. Get para consultar el número de cuenta y set para ponerlo. Get para obtener el nombre y set para actualizar el nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Si yo quiero cambiar el nombre de este objeto, ya no lo puedo hacer así. Tengo que decir id2. Vamos a cambiar ya todo esto. Entonces yo ya tengo que hacer lo siguiente. Tengo que decir id2. Y si quiero poner el nombre, uso el método set. Set nombre y le mando como parámetro el nombre que quiero. Juan. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, para el número de cuenta. Set número de cuenta y pongo el número de cuenta. ¿Ok? Si yo quiero consultar cuál es el nombre del objeto id2, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, sería system.out. Y si quiero consultar el nombre, le ponemos id2.get nombre. Get nombre es un método que me va a traer el valor de la
del atributo nombre. ¿Ok? Esa es la forma correcta de generar cada uno de los atributos con sus getters y con sus setters. ¿Ok? Entonces, si aquí yo corro rápido mi programa, nuevamente en modo debug, hasta aquí, como ven, están nulos, ¿no? Ahí están nulos. Y damos aquí F5. Se va a la función de setNombre. ¿Qué hace? Pues toma el nombre que yo le mandé, que es Juan, y lo va a guardar ahora sí en el atributo. ¿Qué hizo? Se pone a ver aquí, entonces en ID2 ya guardo el nombre. Y lo mismo hacemos para el número de cuenta. Set número de cuenta, le paso como parámetro a 67, lo recibe y ahora sí se lo asigna a la propiedad, al atributo. Y ya tengo aquí en ID2 el número de cuenta. Esa es la forma correcta, entonces, tanto de asignar un valor a un atributo como por consultarlo con el get. Entonces, por cada atributo tienen que hacer ustedes eso. Declarar su variable privada y su respectivo getter y su respectivo setter. ¿Ok, chavos? Bueno. ¿Qué vamos a dejar de tarea, chavos? Ya ustedes ya saben cómo declarar una clase. ¿Ok? Ya saben cómo declarar un método de la clase. Un método de la clase, por ejemplo, aquí yo puse inscribir. Ese es el método de inscribir. Debe ser público para que sea método. ¿Cómo vamos a...? Yo necesito que ustedes creen la siguiente, la siguiente clase. A ver, espérenme. Aquí se lo voy a escribir en UML. Voy a ponérselos grande para que lo vean bien. De las prácticas que ya hicieron, por ahí ustedes crearon una calculadora y crearon unas funciones de calculadora, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que ustedes van a tener la clase calculadora con dos atributos, que es el número 1 y el número 2, y van a tener cuatro métodos. Necesito que implementen esto. Uy. Van a crear una clase, ¿sí? Que se llama calculadora. Van a tener entonces dos atributos públicos, que es número 1 y número 2, con sus respectivos getters y setters. ¿Okay? Le van a pedir al usuario desde la clase principal que les dé los dos números, crear un objeto de tipo calculadora, le asignan los dos números, ¿sí?, a sus atributos y después le preguntan al usuario qué quieres hacer. Les van a llamar al método suma o al método resta, multiplicación y división, hacen la operación, les regresa el resultado a la clase principal e imprimen desde la clase principal. ¿Qué quiere decir? Que estas cuatro operaciones ya las tienen ustedes, suma, resta, multiplicación y división. Lo único que vamos a hacer es encapsularlas dentro de una calculadora y hacerlas métodos. ¿Ok? Entonces, más o menos para que tengan una idea de lo que hablamos, sería algo así por el estilo. Aquí yo ya voy a tener, ustedes ya van a tener la clase principal, ¿sí? Van a entonces van a crear entonces una clase que sea calculadora.
calculadora. Y van a entonces a public double N1 y N2, ¿no? De esos dos necesitamos hacer sus getters y setters. Vamos aquí a source, le damos aquí en generar getters y setters, seleccionamos los dos y listo. Entonces ya tengo mis getters y setters, ya tengo mis dos atributos, número 1 y número 2. Y necesito crear por cada operación, que ya ustedes ya las tenían, su calculadora. Public, voy a regresar un double, suma, y a lo mejor ya no van a estar los parámetros. Por ejemplo, aquí no estarían los parámetros. Ahora le ponemos return n1 más n2. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, ya tengo mi clase calculadora. Si yo quiero usar cosas de aquí, de una calculadora, lo que necesito hacer es crear una calculadora. Calculadora C1 es igual a new calculadora, punto y coma, y luego le damos C1 punto set número 1, 5, por ejemplo, C1 punto set número 2, 6, y luego C1 punto suma. Como es lo que me regresa, lo pongo en pantalla system.out.println y listo. Ok, entonces que va a imprimir en pantalla el 5 más 6, ¿no? Voy a ponerlo así normal nada más. Ahí está, ¿no? Me imprimió al final el 11. ¿Sí? Pero bueno, la idea es de que mi calculadora la puedo utilizar en donde yo quiera. Entonces quiero que su programa que ya tenían, donde desde el programa principal van preguntando qué quieres hacer una suma, resta, multiplicación, división, etcétera, pide los dos números, etcétera, etcétera, pero que ahora las funciones no estén en la clase principal, sino que las funciones estén en la clase calculadora. Lo mismo quiero que hagan para el programa del IMC, ¿sí? Una clase que se llame IMC y que ahí estén las funciones que creamos, ¿no? La de calcular IMC, etcétera, 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 que sea a través de funciones que están dentro de una clase IMC. De modo que desde la principal creen un objeto de ese tipo y llamen a los métodos, llenen sus atributos y funcione exactamente de la misma forma sus dos programas de calculadora IMC como los tienen actualmente. ¿Ok? Eso sería prácticamente la tarea del día de hoy. Crear atributos, crear métodos, migrando esos dos programas que ya tienen ustedes, que es el de la calculadora y el de IMC. ¿Dudas, chavos? ¿Alguna duda que tengan? Acuérdense que yo les subo el video acabando aquí más tarde. Sí, sí, tienen que pedir los datos al usuario. O sea, el programa igualito, chavos. El programa, o sea, si yo como usuario lo veo, es lo mismo. Pero de manera interna lo que van a ver es de que la calculadora, la clase calculadora es la que hace todo, por ejemplo, o el de IMC. Importante, en las clases calculadora y en las clases IMC no pueden tener ningún call system.out.println, es decir, esas dos clases, tanto calculadora como IMC, no pueden comunicarse con el usuario. El único que puede comunicarse con el usuario es su clase principal.
¿ok? Entonces pido los dos datos desde la principal, se los doy a la calculadora, ella hace la operación, me regresa el resultado a la principal y el principal es el que lo manda hacia el usuario. Igual el IMC, pido los datos del IMC, le digo a la clase IMC que haga los cálculos debidos, me regresa el resultado a lo mejor de la clasificación donde está, o etcétera, y de ahí lo mando hacia la pantalla. La idea es de que en el IMC no tenga nada que ver con el usuario. ¿Ok? ¿Duda, chavos? Profe, Sí, ¿podría subir el código de la práctica que estábamos haciendo en Eclipse, por favor? esa práctica, Lo ¿no? de, sí, lo de alumno y eso para poder copiar los códigos. Otras se las subo esta rápido. Sí, Le subo por la favor. práctica a Facebook completa. Sí, por favor. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, chavos? Déjenme. Se me hace que no voy a alcanzar a pasar lista. Mejor nos conectamos de nuevo ahorita. Entonces, nuevamente, ¿no? Regreso a lo mismo. Ya para últimas explicaciones. Crean un nuevo proyecto con su clase principal y adicionalmente van a tener su clase calculadora. A diferencia de como lo tienen en el primer parcial, era una clase que hacía todo. Aquí va a estar dividido. En la calculadora hacen las operaciones y en el principal solamente piden y muestran datos. Igual para el IMC. Entonces van a tener dos clases por cada programa. Sí, como aquí, ¿no? Tengo mi principal y tengo mi calculadora. Así es como debo de tener mi programa. Vamos a regresar ahorita para que les pase lista y últimas indicaciones, ¿va?